posible. Al igual que las otras mesas de discusión, cada expositor y expositora van a tener 20 minutos para poder presentar sus ponencias relativas a las prácticas de investigación y experiencias que nos vienen a compartir hoy. También se les va a pasar unos papeles donde ustedes pueden escribir las preguntas, las cuales van a ser respondidas posteriormente a la presentación de las ponencias. Entonces, les invitamos a estar muy atentos en esta mesa de discusión denominada Memoria y Sujeto. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación de la primera ponencia, El hombre lobo, terror de Estado y una traición en el PGT, a cargo de Mariano González. Él es psicólogo con maestría en Psicología Social y Violencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente titular de la Escuela de Psicología de esta casa de estudios e investigador en UNAPAS. Ha colaborado en la revista del Instituto de Problemas Nacionales, IPNUSAC. También ha colaborado en la revista La Ermita, en la revista de la Universidad de San Carlos, en la revista Pasos, también en Plaza Pública, y es columnista del periódico electrónico El Salmón. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al maestro Mariano González. Gracias. Es un gusto estar acá. Yo estudié en estas aulas cuando la psicología estaba en este edificio y la verdad es que me siento en casa, entonces, bien, traemos los recuerdos. Entonces, no sé si se pudiera ver la primera diapositiva, es solo para que se muestre. Dado el carácter que tienen esta actividad, no voy a contarles tanto sobre el contenido de la investigación, sino cómo fue que llegué a ella de una forma que van a ver ustedes al final de cuentas bastante azarosa. Entonces, pues espero en todo caso que sirva un poco para dar cuenta de que en la investigación la subjetividad también es muy importante, ¿no? Y pues, ojalá sea de alguna utilidad para pensar. Así que voy a hablar un poco acerca del contenido, un poco y realmente cómo llegué y qué podría hacerse respecto a este tema. Bien, en las páginas de la historia guatemalteca hay muchos relatos sórdidos, potenciales contribuciones a la historia universal de la infamia que inició Jorge Luis Borges y a la que faltan infinitas páginas. Entre ellas las que se refieren al conflicto armado interno, en el que se encuentran raíces de nuestra violencia, nuestra indiferencia o relación ante ella y de nuestros miedos a los mutantes. He aquí una historia en la que se cruzan el terror de Estado y una traición. Es la historia de Carlos Humberto Quinteros García, conocido como Miguel, el hombre lobo, o el tigre en la novela En el filo de Marco Antonio Flores. Y es la reflexión sobre las circunstancias de su paso a la contrainsurgencia, sobre el quiebre de su moral revolucionaria y el contraste con la conducta de muchos militantes que afrontaron la tortura y el muerte con terrorismo. En la ficha número 10 del diario militar se encuentra información sobre Carlos Humberto Quinteros García, del que se registra el seudónimo de comandante Miguel, el nombre falso de Manuel Rolando Martín Pérez y al que se le atribuye la profesión de estudiante. Es la figura que está encerrada en un círculo. Contrario al número de militantes que aparecen en dicho diario, la ficha correspondiente a Quinteros García no se encuentra en la anotación 300 hecha a mano o con máquina de escribir. Carlos Figueroa Ibarra, en el postscriptum de su trabajo sobre las desapariciones en Guatemala, atribuye o considera que Quinteros García es responsable de la entrega o ejecución de José Luis Monterrosa, Edgar Fuentes Orozco, Carlos Alfredo Fuentes, Florencio Sosa, Óscar Leonel Velázquez, Santiago Rodríguez Melgar, Benjamín Rolando Arrantes, Jorge Chávez Vázquez y otros más. Y son precisamente las fotos también de las que se encuentran ahí. En un trabajo inédito sobre este personaje, Elizabeth Osorio considera que el ejército, en parte gracias a la colaboración de Quinteros García, realiza una verdadera cacería de militantes del PGT.
En la cronología que realiza, expone que más de 20 personas que aparecen en el diario militar fueron delatadas por el hombre lobo, aunque la cifra puede ser mayor. El caso de Quinteros García es significativo porque no solo participa en delaciones en contra de otros militantes, sino que también participa en ejecuciones, como se deja ver en el diario militar o en la novela En el filo de Flores. Además, también fue muy importante porque entrega a varios dirigentes de las diversas expresiones del PGT en ese momento, por lo que estructuras y militantes de base quedan desarticulados y sin posibilidad de organización. Es decir, el descabezamiento del PGT, producido por la maquinaria de destrucción del ejército y la delegación de Quinteros García, fue muy efectivo. Ahora bien, los caminos por los cuales busqué investigar la historia sobre el hombre lobo son algo peculiares y enredados, aunque no tanto como la historia de este personaje, y por supuesto no son tan trágicos, pero comparten el elemento de azar que hace que la vida vaya por causas imprevistas, y es lo que quisiera que se mostrara. Lo quisiera apuntar porque creo que de cierta forma ayudan a entender de lo que se trata el tema de este personaje. Inicié este pequeño trabajo cuando una compañera me contó sobre el suicidio de una prima como un producto agrícola utilizado para curar el maíz en un departamento del sur del país. Había sido hace un año y ni ella ni otras personas de su familia habían hablado del tema con otras personas. En su casa lo habían comentado, pero siempre en voz baja, con las culpas implícitas y el silencio que queda después de un acto como este. Es claro que el hecho de que un pariente se suicide todavía causa problema y vergüenza en la Guatemala del siglo XXI. Es un tema tabú del que no se habla, del que no se discute. Posteriormente, y después de 10 años de no verla, una amiga, que en realidad había sido un gran amor, regresó al país. Por distintas razones nos empezamos a ver y hablar. Coincidimos que tendríamos que escribir sobre algo. Le propuse que sobre el suicidio y aceptó. Preparamos 2 artículos presentando datos disponibles para describir el fenómeno en el país y discutimos sobre el tema. En el camino pasaron 2 cosas. Nos enamoramos de nuevo y empecé a interesarme por una vista poco estudiada del problema. No es que el suicidio en general sea un tema sobre el que se investigue y reflexione mucho en el país, pero esta deliberación es todavía menos estudiada. Se trata del tema de los suicidios en el movimiento revolucionario. El tema me parece fascinante y trágico a la vez. Fascinante porque se trató de un potente intento histórico por transformar el país y hacerlo más vivible. Evidentemente trágico por la brutal respuesta que suscitó, y esto es menos discutido porque reprodujo varias cosas que quiso transformar. En el tema de los suicidios empecé a ver que hay algunos casos en distintos testimonios. Por ejemplo, en el libro Los años de la resistencia de Miguel Ángel Sandoval, y hay reflexiones muy finas y también muy duras de Mario Valleras en su libro sobre el Frente Urbano del EGP, que entró en la ciudad, así como en trabajos diversos. No sé si alguien me lo refirió o llegué por casualidad de diario militar y encontré el caso de Alan Gatica, que es la fecha 60. Entonces me decidí estudiar un poco más a fondo, pensando que esa sería una vía para reflexionar sobre por qué una persona puede arriesgar la vida y estar preparada para quitársela en caso de que el ejército o la policía esté cerca de atrapado. Es decir, por qué una persona llega a militar conscientemente en una organización clandestina. En este camino, que como se advierte ya es algo enredado, encontré al hombre lobo, o mejor dicho, lo reencontré. Cuando era estudiante de psicología y no tenía dinero para comprar libros, leí bastantes en la biblioteca de las San Carlos, novelas de Sábato, de Eco Asimov y también de Flores. Ahí fue cuando encontré más o menos casualmente En el filo. Sufrí la lectura del libro, me sudaban las manos y esperaba que los personajes no fueran asesinados. En ese momento no sabía que Flores había tomado la historia de los militantes que se habían salvado de la máquina de destrucción del ejército aceptada por la tradición del hombre lobo en los años 83 y 84. Pero no hacía falta que lo supiera. Me metí tanto en la lectura que me pareció una historia real. Por supuesto que las novelas de Flores son eso, novelas, pero buena parte de lo que escribe se basa en su experiencia en la experiencia de otros le contaron. No se puede tomar como referencias históricas, evidentemente, pero transmiten parte de lo ocurrido en distintos momentos de la historia del país y de la historia de la militancia revolucionaria. Al respecto, una anécdota para que vean cómo es de complicado esto. En algún momento pude hablar con Flores y le pedí que firmara mi ejemplar de los compañeros. Incluso le pasé un artículo sobre un personaje en Patojo y sobre la forma en que representa su muerte, que según considero es una descripción interesantísima del proceso en el cual un sujeto corporal necesitado se convierte en otra cosa, un cadáver. Le gustó y lo publicó en la RMIT. Pero lo esencial es lo siguiente. Me dijo que yo también había caído en el error de tomar al personaje como una persona real, y me contó que la persona sobre la que se había basado el personaje en realidad estaba viva y no muerta como en la novela, y
y que parte de lo que va pensando el personaje en el proceso de morir era un cuento que su hija le contaba cuando estaba chico. Me pareció más fascinante aún. Entre la lectura del libro y esa conversación me enteré, como verán, no fue precisamente flash de última hora, que el tigre de la novela era en realidad el hombre lobo, y que lo que se narra en esa novela se concentra en la destrucción del Partido Guatemalteco del Trabajo, Partido Comunista, PGTPC, aunque en realidad el ejército y el hombre lobo golpean durísimo a las distintas fracciones del partido, como lo documenta el tenebroso diario militar, o Carlos Figueroa, o Elizabeth Osorio y otros más. Al estudiar sobre los suicidios en el movimiento revolucionario, me fui topando por referencias bibliográficas y conversaciones con esta truculenta historia. Y aunque ya existe la novela y hay indicios de sus huellas en varios trabajos, pensé que es una historia de la que se debe hablar, y empecé. En algún momento de la escritura le conté a todos los que tuvieron la mala suerte de encontrarme detalles sobre lo que estaba haciendo. Distorsiones de la formación académica me volví monomanía con el tema. Incluso mis hijos pequeños tuvieron que padecer este proceso. Les dije que estaba escribiendo sobre el hombre lobo, pero no de las historias de miedo, aunque pienso que es una historia de terror, solo que de una clase muy particular, y me preguntaron de qué se trataba el asunto. Les conté que era de una persona que había traicionado a mucha gente y que esa traición había costado muchas muertes. Mi hija me preguntó ¿y por qué traicionó? Yo le contesté, porque sintió que él lo había traicionado primero. Por dinero me volvió a preguntar y les dije que no fue por dinero, fue porque sintió que ya no era parte del grupo al cual le había dado la pequeña. Ahora, al escribir estas notas un poco apresuradas, pienso que aunque es un asunto mucho más complejo y que existen muchos factores implicados como el contexto del conflicto armado interno, el terror como práctica estatal, las condiciones de la militancia del movimiento revolucionario guatemalteco y una buena dosis del azar, tal vez lo humanamente especial se encuentra en esta explicación sencilla que mi hija me forzó a dar. El hombre lobo traicionó porque fue traicionado y se sintió traicionado, porque pensó que la gente que era más importante para él, dada su práctica y su historia, le había desplazado de nuevo y otra vez. Con ello no estoy disculpando su actuación, estoy claro que ni siquiera soy yo quien para hacerlo. Muchos de los que podrían perdonarle ya están muertos. Solo quisiera entender y tratar de contribuir en mínima medida a seguir comprendiendo y reflexionando, discutiendo y sugiriendo algunas razones sobre lo que pasó cuando estuvimos en una guerra fratricida. Ese es el motor de estas palabras. E idealmente un trabajo un poco más extenso y más preparado sobre este personaje incluiría algunas secciones que por supuesto no están preparadas, pero sería el horizonte al que apuntaría en algún momento. Una primera sección trataría sobre un tema que ha sido discutido en muchas otras investigaciones: el terror que el Estado guatemalteco implementó de manera sistemática y brutal en contra de su propia población. No obstante, creo que se podría explorar un camino un poco frecuentado, y es la vivencia del terror desde una perspectiva más filosófica y por qué fue tan terrible que el Estado lo utilizara con personas que ya estaban inermes y eran vulnerables, como las mujeres, niños, pero además con la misma militancia revolucionaria, dado que las condiciones de captura, secuestro y desaparición y muerte tuvieron mucho ese elemento perverso de que ya no representaban peligro de los militantes. En una segunda sección trataría de alcanzar las condiciones de la militancia revolucionaria, sobre todo de aquella que se desarrolló en la clandestinidad urbana. También aquí se han producido diversos trabajos y se han publicado varios testimonios, pero creo que falta una interpretación. Habría que detenerse sobre un aspecto relativamente marginal y de que, como les contaba, no ha sido trabajado sistemáticamente, pero que revela cuestiones centrales. Es el tema de las prácticas suicidas y sacrificiales del movimiento revolucionario. Sin embargo, desde ya es necesario hacer una aclaración. La sacrificialidad que se reproduce en el movimiento revolucionario es parte de una herencia cultural y de la historia concreta de la sociedad guatemalteca. En otras palabras, la reproducción social se ha basado en dicha sacrificialidad. Lo trágico del asunto es que el movimiento revolucionario reproduce esto y otras cosas que compartimos. En un tercer capítulo se trabajaría sobre el tema central y se intentaría establecer relaciones entre el terror de Estado, la militancia revolucionaria y la traición que realiza el hombre lobo. Insisto, no se trata de disculparlo, se trata de comprender un poco qué es lo que pasó. No sé si estas páginas no escritas podrían alcanzar para ello. Para concluir, ese trabajo aún no escrito ensayaría una ficcionalización sobre el caso. Ya Marco Antonio Flores escribió en El Filo su interpretación sobre el hombre lobo, especialmente sobre las consecuencias que tendría su traición, la destrucción de la expresión del PGT y la muerte de muchos militantes. Así que no sería volver a escribir esa parte de la historia, sino un asunto mucho más modesto.
que sería tratar de narrar lo que pudo haber pasado una noche del 8 de octubre de 1983, noche del secuestro de Pedro Julio García. Quizás eso ayudaría a terminar de entender la historia de Juan Manuel. Finalmente, por honestidad, quisiera mencionar y agradecer a las personas que tuvieron parte en este asunto que ya se dan cuenta que también es medio turbulento e inconcluso. Elizabeth Sánchez inició esto por la confianza mostrada. Sergio Palencia y Mayor antes me dijeron que el tema de los suicidios en el movimiento revolucionario resultaba interesante y contribuyeron a disipar ciertas dudas. Con Gabriela Miranda tuvimos varias conversaciones que me permitieron considerar el tema de la sacrificialidad. Varios militantes me ayudaron a comprender aspectos relativos a la participación en una organización revolucionaria y me invitaron a hablar pausadas, sobre todo uno y el dos años. Dina Elías me invitó a pensar un poco más sobre el asunto y Vida, mi hija, me ayudó a resistir. Por supuesto que la culpabilidad de estas reflexiones es enteramente personal. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de Mariana González y seguidamente vamos a escuchar el tema investigación sobre las militantes comunistas en Guatemala, interdisciplinariedad, feminismo y creatividad en las ciencias sociales, a cargo de Ana María Cofillo. Es antropóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene estudios de maestría en historia por esta misma casa de estudios. Se ha dedicado a realizar investigaciones sobre la antropología de los sentimientos en contextos de guerra. Es editora de la publicación feminista La Cuerda, es columnista del Periódico de Guatemala, ha publicado en revistas de México, Francia, Uruguay, País Vasco y Guatemala. Actualmente realiza una investigación, de la cual nos viene a compartir el día de hoy, sobre las mujeres comunistas en el Partido Guatemalteco del Trabajo, más conocido como PGT, en los años 70. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Agradezco a la Escuela de Ciencia Política por esta invitación. Es un gusto compartir con ustedes algunas cuestiones por las cuales yo estoy investigando. En realidad, el tema que yo estoy investigando es sobre las mujeres comunistas, subjetividades, militancias y violencia en las filas del PGT en la década de los 70. Quiero decir, por honestidad, como dijo el compañero, pero también para contribuir a ampliar el enfoque que usamos como científicos sociales a la hora de abordar cualquier tema, que yo empecé a investigar sobre el PGT y concretamente sobre las mujeres, un poco por instinto de supervivencia. ¿En qué sentido? En sentido de preservar del olvido un capítulo de la historia de este país que corría el riesgo de quedar en el silencio o en la sombra. Y sobre todo porque creo que muchas personas de mi generación, muchas personas, mujeres que yo conocí, con las que compartí amistad y con las que compartí también creencias, fueron militantes del PGT. No voy a hablar de mi investigación, porque lo que nos pidieron fue un poco hablar de cómo llegamos a la investigación y más o menos cómo la estamos haciendo. En términos formales hay que hacer un estado de la cuestión, y sobre mujeres comunistas cuando yo empecé no había nada, compañeros. Aún a la fecha, los libros más importantes sobre comunismo en América Latina no tienen nada sobre mujeres. Eso no es casual, tampoco es raro, ¿verdad? En la historia, como se ha escrito, la historiografía de Guatemala ha sido mayormente escrita por hombres y no ha habido interés en visibilizar a las mujeres. Entonces, a mí, como digo, pues me parecía que al hablar de estas mujeres estaba
rescatando un poco de la historia personal de mi generación. Hay sí relatos y testimonios, relatos testimoniales de mujeres comunistas, como es el caso de Aura Marina Arriola, autora de Ese obstinado sobrevivir, una autoetnografía de una mujer guatemalteca. Por supuesto, es un testimonio que habla de su experiencia desde las filas del PGT hasta llegar al EGP, ¿verdad? Es muy interesante, es testimonial, sin embargo tiene como la aspiración de ser una autoetnografía, lo cual al principio suena así como la cara que puso la compañera aquí. A mí me pareció como un poco ambicioso, pero es interesante como metodología y si nos da tiempo volveremos a eso. Luego hay una nueva generación de libros sobre las mujeres en las guerrillas, en América Latina, ¿verdad? Yo estoy tratando de encontrar libros que me permitan acercarme a mí, al problema que yo estoy siguiendo, y en ese sentido, pues hay cosas sobre las guerrillas, las mujeres en la guerrilla de El Salvador, la guerrilla nicaragüense, más recientemente sobre las zapatistas. Entonces eso a mí me ha dado la oportunidad como de ir viendo esas perspectivas que son del todo novedosas, ¿verdad? Son como los primeros pasos que se están dando en esa perspectiva. El problema también aquí, compañeros y compañeras, es que casi toda esta bibliografía es en inglés, ¿verdad? Es difícil encontrar cosas sobre nuestros países escritas por gente de nuestros países en los idiomas que se hablan aquí. Es lo que yo llamo minería de conocimientos, y que siempre que puedo lo menciono en público porque es una minería en el buen sentido de venir a explotar los recursos intelectuales, el conocimiento y sacarlo todo. Es esta actitud extractivista, ¿verdad? Vienen, nos hacen entrevistas, sacan de nuestras bibliotecas, se llevan nuestros documentos, les damos todo lo que podemos y ni siquiera conseguimos una copia en español. Minería de conocimientos, hay mucho que decir al respecto, es también parte de la colonización del conocimiento. Luego, en otros países de América Latina, hasta hoy en la tarde, no había encontrado nada sobre mujeres comunistas. Hay una historia, un libro hecho en México, en el que escribe de Figueroa Ibarra el capítulo sobre Guatemala, y es un libro sobre otras miradas sobre el comunismo en América Latina, se llama Y no hay nada sobre mujeres, por lo menos en los títulos no aparece nada que te lleve a pensar que hay algo sobre mujeres concretamente, y sucede como sucede con la propia historia escrita por militantes del PGT, ¿verdad? Que son como los apuntes de Huerta Alvarado, en los que mencionan los nombres de algunas mujeres y de alguna manera tangencial o en algunos puntos un poco más directamente sí habla de las mujeres, pero esto es excepcional. Hay una historia del comunismo uruguayo escrita por una mujer con la cual yo coincido porque aborda mucho de la subjetividad comunista. Es una manera muy interesante de configurar la personalidad y la subjetividad de los comunistas en el Uruguay, pero tampoco es una historia de los militantes comunistas. Así, por este mismo abordaje, pues inevitablemente habla de la relación entre hombres y mujeres. Y bueno, como algo que me parece interesante para compartir con ustedes es que existe también desde las relaciones internacionales muchos estudios sobre la participación de las mujeres en las guerras. Y por ahí también una va buscando por todos lados a ver qué encuentra, y la verdad es que el internet ahora nos permite llegar a lo que cuando yo comencé esta investigación era impensable. Entonces, por ejemplo, acabo de conseguir un libro que se llama Mujeres y Guerras Militantes,
las políticas del daño sería la traducción, en inglés es The Politics of Injury, que sería, a mi buen entender, las políticas del daño. Y esta ya es una escritura muy reciente de ahorita, de este siglo, que bueno, para ustedes este siglo ya está encaminado, pero para mí todavía es muy nuevito. Y sí, para mí ver libros escritos en los años 2010, 2008, se me hace como algo muy reciente, porque no existía cuando yo estaba empezando a estudiar este tema. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué la historia de las mujeres del PGT? Como ya se dijo, yo soy feminista y desde la academia feminista la historia dio un giro, porque siempre se incluyó a las mujeres en la historia, ¿verdad? Desde la antigüedad pues se hablaba de las deidades, se hablaba de las reinas, pero no como las vemos nosotras ahora. Y entonces en los años 70 en la academia del primer mundo se empezó a hablar ya no de las mujeres en la historia, sino la historia desde las mujeres. Y esa es la historia que nosotras queremos hacer. Es la historia que estamos haciendo, que es una historia, si quieren, comprometida, pero es una historia que es una herramienta también para el movimiento de mujeres, porque nos permite explicarnos nuestro presente y saber por qué estamos como estamos. El patriarcado es un sistema anterior al capitalismo y esa es una de las herramientas fundamentales que el feminismo le ha dado a las ciencias sociales para poder entender de dónde vienen la sumisión, la dominación, etc. Y esto pues se ha desarrollado también a partir de los años 70 en la Academia Norteamericana con Gerda Lerner, autora que no se podía leer hace unos años en inglés, pero que por dicho pues ya está traducida en español. Súper recomendado para mujeres y hombres. Todo lo que estoy hablando aquí no es de las mujeres como sujetos aislados de la sociedad, sino como personajes, como sujetos activos de la historia de este país. ¿Por qué las mujeres hacemos investigación sobre mujeres? Porque ha estado silenciada, porque es lo que menos existe y porque lo que hay no nos satisface, no nos sirve en muchos casos, ¿verdad? Y tal vez para ustedes ahora sea muy normal y muy natural leer sobre mujeres, pero créanme que cuando yo fui de su edad era un descubrimiento, y sobre todo aquí en Guatemala, donde el feminismo era igualmente mal visto casi que el comunismo, ¿verdad? Porque cualquier persona que pensara, cuestionara, se rebelara, pues ya era sujeta de sospecha. Las comunistas guatemaltecas, vistas desde esta perspectiva presente como sujetas de la historia, quizá nunca se reconocieron en su momento como mujeres comunistas. Esta es una categoría que yo estoy usando y que en última instancia nos remite un poco a lo de comunidades imaginadas, ¿verdad? Porque comunidades imaginarias, porque yo las estoy agrupando como mujeres para poderlas trabajar, investigar como sujetos históricos. Esto es interesante, pero quizá da tiempo que lo desarrollemos más tardecito, pero en todo caso las comunistas sí existieron, aunque como digo, ellas en su momento ni se plantearan el hecho de que ser mujeres tenía sus particularidades, aunque sí muchas por supuesto que se dieron cuenta. Había también otro riesgo de la invisibilización de las comunistas, y es que la clandestinidad y la represión anticomunista presentes hasta el momento han mantenido la historia del comunismo en la clandestinidad, porque no solo del lado de los propios comunistas había un saber que eso te podía costar la vida, sino que además socialmente
calificar a alguien de comunista tiene un sentido hasta peyorativo. Entonces, muchas de estas circunstancias han hecho que la historia del PGT estuviera igualmente, que estuvo el partido en la clandestinidad y fue conocida por la élite comunista. La élite comunista en el sentido de un pequeño grupo de que eran los comunistas en este país, la gente que tuvo acceso a los pocos documentos que daban cuenta de la historia del PGT. Es importante también, desde mi perspectiva y de las feministas, recuperar a los personajes, aunque hoy día ya no se estila hacer historia de personajes, y mucho menos desde el feminismo, porque la historia de personajes era la de héroes, la de guerreros, la de hombres poderosos. En cambio, nosotras desde el feminismo estamos tratando de recuperarlas como ancestras, como mujeres que dejaron una huella, como personajes que es importante conocer, porque vivieron su momento histórico y probablemente nos heredaron mucho de lo que hoy somos. Y mujeres comunistas, se puede mencionar a Rogelia Cruz Martínez, que quizás es la más conocida, y pues aquí en nuestra universidad tenemos una plaza que le hace homenaje. Luego están las Tres Marías, que son tres mujeres que fueron capturadas en el año 74, en circunstancias en que fue asesinado el secretario general del PGT, Roberto Alvarado. Luego también está Fantina Rodríguez, que también fue una militante destacada del PGT, una mujer con una personalidad muy interesante, artista, una mujer rebelde en muchos sentidos, una mujer de su tiempo, una de estas mujeres que en la Guatemala de los años 60 empezaron a actuar de diferentes maneras, empezaron a liberarse en muchos sentidos. Y el solo hecho de acercarse a una organización comunista, pues ya era un acto de rebeldía bastante aventurado, diría yo, por lo menos. Luego está Silvia Gálvez, que también tuvo un papel importante en la conformación de las organizaciones del movimiento de mujeres, como es la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala. Y por supuesto, una larga lista de compañeras que están, digamos, en el anonimato o en la clandestinidad, pero muchas de ellas fallecidas, asesinadas, otras desaparecidas y otras que están en la vida política de este país. Claro que, dadas las actuales circunstancias en las que los veteranos de Avemilgua tienen juicios contra líderes de los movimientos sociales que en algún momento militaron en las organizaciones político-militares, nosotras al hacer trabajo de campo tenemos que considerar eso, y eso le da también una característica muy importante a la investigación, y es lo que se llama trabajo de campo bajo fuego, ¿verdad? Claro que no es como hacer trabajo de campo en el tiempo de las masacres, pero sí tiene una particularidad trabajar en la Guatemala de hoy estos temas, en un ambiente de militarización y con todo esto de los juicios que está de por medio. ¿Cómo es de tiempo? A ver. ¿Sí? Bueno. Entonces se trata de visibilizar, reconocer y ubicar. Estas palabras son importantes de visibilizar. Las feministas hemos hablado muchísimo, pero la visibilización no es nada más como de presentar y exponer a las mujeres, sino es ubicar a las mujeres en medio de una sociedad, en un medio de relaciones de poder y como agentes. Ya no ver a las mujeres como adjuntos, sino de verlas como personajes sujetos de la historia y de la política en este país. Y la palabra reconocer también tiene un sentido muy importante, porque un sujeto político, un sujeto es alguien que tiene reconocimiento propio y desde fuera, ¿sí? Parte de ser sujeto es reconocerte como individuo, pero también como integrante de un colectivo, o por lo menos esa es la definición que yo estoy utilizando para hablar de la subjetividad, ¿verdad? No podemos pensar en
en un sujeto colectivo sin considerar que hay particularidades, que hay individuos y individuas. Pero al hablar de las comunistas, lo que buscamos es reconocerlas como sujetos y saber qué fue lo que hicieron, qué fue lo que pensaron, qué fue lo que sintieron. El hacer, el pensar y el sentir es parte también de la subjetividad. La subjetividad no es nada más mente, no es nada más afecto, es también voluntad, es también reflexión, razón. También es importante, mucho se habla hoy en Guatemala de la participación política de las mujeres, pues aquí hay una participación política muy importante y con particularidades y que marcaron la historia política del país y que marcaron también la historia de la participación política de las mujeres. Los rasgos, las características que tuvo la militancia en el PGT no pueden soslayarse, porque el hecho de militar en un partido clandestino, estoy hablando de los años 70, en un partido perseguido, denostado, que solo el hecho de tener la sospecha de que eras comunista te podría costar la vida, eso en la decisión de una muchacha de 20 años que tenía una fuerte dosis de locura, una fuerte dosis de atrevimiento, una fuerte dosis de amor por la vida y de fe en que el país podía cambiar. Eso no es el espíritu con el que militan las mujeres de hoy en los partidos. No voy a abundar sobre esto porque nos va a remitir a cosas muy desagradables, pero digamos, este es uno de los rasgos importantes de conocer la militancia de las comunistas. ¿En qué contexto hicieron esta militancia estas mujeres? Porque, claro, la historia del partido viene de los años de la Revolución, y ahí fue una militancia que ya quisiéramos. Una militancia abierta, pública, con pleno respaldo popular, ya voy por rojo, etc. Bueno, como ya me sacaron la tarjeta roja, pues ya no les voy a poder contar un poco más del marco teórico, pero como el título de mi ponencia hablaba sobre interdisciplinariedad, qué palabra tan complicada de decir, quizás solo para mencionarlo, yo creo que aquí con Mariano vamos a tener una retroalimentación, no solo porque estamos hablando de la misma comunidad, del mismo partido, sino porque para mí es forzoso, digamos, nutrirnos como científicos sociales de la antropología, de algunos de sus métodos, de algunas de sus teorías. Y en el ámbito en que yo estoy trabajando, no lo puedo abordar nada más como teoría de los sentimientos o teoría de la subjetividad, porque por ser el hecho de mujeres en una guerra y por ser comunistas necesitamos tener conceptos y categorías que nos sirvan para entender este fenómeno, para explicárnoslos y también para reinventar otras interpretaciones, ¿verdad?, que pudiéramos hacer de aquí en adelante. Entonces, yo me he nutrido de la antropología de la experiencia, que también para mí es una novedad, no existía cuando yo estudié antropología. Cuando yo estudié antropología y antropología social y física y 2, 3 horas de antropología, hoy puedes hacer antropología de lo que querrás. Hay rimeros de libros de antropología de la guerra, de la violencia, y pues aquí en Guatemala hay una comunidad también de violentólogos y violentólogas, ¿verdad? Porque la violencia es un fenómeno que está tan metido dentro de nuestras vidas que entonces desde la psicología, desde la historia, hasta desde la filosofía, estamos examinando qué fue y cómo es esa violencia. Entonces, yo como antropóloga recurro y como feminista recurro a la metodología cualitativa, definitivamente. Lo cual no quiere decir que ni voltee a ver otras abordajes como la investigación cuantitativa. Pero, digamos, mi trabajo ha sido un trabajo de campo con mujeres que he tenido que convencer
para que den su testimonio porque se sienten en riesgo. ¿Sí? Y he tenido que buscar documentación y bibliografía que generalmente está fuera del país, ¿verdad? Porque en la librería del Congreso de Washington están todos los documentos que a uno se le antojen, que seguramente se llevaron de aquí en el 54. Uso entrevistas a profundidad estructuradas, uso historia oral, hago entrevistas puntuales a gente que me puede dar información puntual sobre hechos específicos o sobre personajes. Y estoy queriendo hacer, pero ahí sí que me falta un poco la tecnología, genealogías. Porque yo sostengo que en la izquierda guatemalteca podemos hacer un seguimiento de cómo varias generaciones se fueron involucrando y cómo de alguna manera esta comunidad de la izquierda se fueron juntando. Se podría hacer desde la perspectiva de hacer mapas de parentesco, ¿verdad? Y eso mismo, entrecruzarlo con la ubicación geográfica en que estos personajes vivieron, ¿verdad? Es algo que me gustaría hacer, pero no sé si voy a tener las herramientas para hacerlo. Sin embargo, están los datos ahí. Documentación sobre el PGT hay un montón, porque ese es uno de los rasgos fundamentales de los partidos comunistas, que le pusieron mucho énfasis a la formación, a la educación y a la divulgación. Y entonces el partido tuvo un montón de periódicos, hizo quizá uno de los análisis más importantes sobre la realidad, que es el camino de la Revolución Guatemalteca, y pues hay como 3 historias escritas desde dentro del partido. Y bueno, la tarjeta roja ya se puso morada, ustedes me van a disculpar. La dejo hasta aquí, agradezco su atención y buenas noches. Pues el día de hoy en esta mesa de discusión sobre memoria y sujeto, pues estamos hablando de uno de esos temas que nos compartía el día de hoy Carmen Reina, que es la construcción de esa ciencia social que molesta, de todos esos procesos de memoria histórica que molestan a los sectores oligárquicos y a los sectores de poder económico y militar en nuestro país. Pero sí sabemos que este proceso de memoria, de historia y de retomar todos estos acontecimientos vividos desde la subjetividad, tanto de mujeres comunistas como de hombres comunistas, que se plantean a través de esa experiencia de participación en el Partido Guatemalteco del Trabajo, pues es necesario en este país, porque lamentablemente se ha querido borrar y se ha querido negar la existencia de la memoria histórica. Para eso también es muy importante lo que los colegas nos han planteado en relación a los diferentes recursos metodológicos que utilizaron. Uno de ellos es que coloca la importancia de la subjetividad en las prácticas de investigación y en la construcción de los conocimientos a partir de la descolonización del conocimiento. Y yo me identifico mucho con lo que decía Ana Cofiño, que en nuestro país lamentablemente hay un sinfín de documentación y de publicaciones en otros idiomas sobre la memoria histórica de Guatemala, pero que lamentablemente nosotros hemos aportado a todas esas publicaciones, pero no recibimos ni copia de las publicaciones y estamos contribuyendo a que muchos estudiantes de universidades de otros países pues hagan sus tesis, porque ustedes saben que a veces el realizar como este tipo de procesos pues cada vez es más frecuente. Cada vez es más frecuente que estudiantes de universidades europeas vengan a estudiar
la memoria histórica de Guatemala, pero que no nos queda esa parte. Entonces sí es una reflexión bastante interesante. Mariano González nos planteaba la experiencia y vincula dos categorías: el tema del terror de Estado enfrentado durante el conflicto armado interno, y también desde la otra experiencia, como en el movimiento revolucionario también existieron traiciones, existen secretos en voz baja que se dicen de manera oral pero que no se han escrito, y como parte de la memoria histórica es importante hablarlo, sobre todo para conocerlo, para poder interpretarlo y para tener juicio crítico sobre ello. Uno de los recursos metodológicos bastante importantes que nos da hoy en día como cientistas sociales para construir procesos de memoria histórica efectivamente es el diario militar, que ya tenemos como un recurso metodológico para la información. También el tema de la historia oral, como a través también de todos estos personajes, mujeres y hombres, a través de la vinculación con personas que las conocieron, en el caso de que ya no estén acá, también conocer cómo vivieron todo ese proceso. Y algo interesante también es en el tema de Mariano, cómo plantea la experiencia de Carlos Quinteros, que pues desde diferentes procesos él sintió, ¿verdad? Se sintió traicionado, y como esa subjetividad pues también entregó a varios compañeros del Partido Guatemalteco del Trabajo, pero también él tenía, o sea, interpreta que